de ser uno de los encargados de repartir sobornos en el Congreso en el caso Subordinación Legislativa. Otro de los aliados cercanos a Sandra Torres es Jorge Estuardo Vargas, a quien el Ministerio Público señala de financiar de forma ilegal los gastos de helicópteros de la candidata y su equipo. Además de enfrentar un caso de financiamiento electoral ilícito, Vargas también es cuestionado por su gestión en la portuaria Santo Tomás durante el gobierno de Colom y la UNE. Es por estos y otros casos que la base de datos del Ministerio Público revela que Sandra Torres tiene en su contra 22 denuncias penales, algunas de ellas por delitos tan graves como lavado de dinero. Y como si esto fuera poco, a través de su vida política hay un número escandaloso de atentados y de asesinatos en su círculo cercano que le han generado la imagen de ser una persona despótica, ambiciosa y sin escrúpulos. El Tribunal Supremo Electoral sabía perfectamente que Torres tiene una trayectoria cuestionable y tenebrosa. Por eso cabe preguntar, con un historial como este, ¿por qué la inscribió? Si las Cortes han descalificado candidatos por prohibiciones o incumplimientos de requisitos, ¿por qué a la candidata con más cuestionamientos se le permite participar sin contratiempos? ¿Por qué hoy las instituciones de justicia se mueven con una preocupante parsimonia cuando conocen casos contra Sandra Torres? ¿En qué nación del mundo civilizado se deja participar a una candidata con el historial y los señalamientos que tiene Sandra Torres? ¿Qué sentido tiene la lucha contra la corrupción y la aplicación del 113 constitucional a algunos candidatos selectivamente si se deja participar a una candidata con tantos señalamientos sin investigar? ¿A qué están jugando las Cortes? ¿Están arrastrando al país a lo que podría ser la elección más cuestionada de la era democrática? ¿Están conscientes las Cortes de las consecuencias que podría tener que de forma ilegítima e ilegal asuma la presidencia de la República una persona señalada y sospechosa de actos ilícitos? Las palabras engañan y hasta convencen, pero los hechos y la evidencia arrastran, definen y marcan la historia. Por el bien de Guatemala, los ciudadanos deben conocer las razones por las que Sandra Torres no debe ser presidenta. La captura del Estado es un fenómeno común en los países que tienen mayor subdesarrollo político. Las consecuencias son muchas, pero una muy grave es la anulación o prostitución de la división de poderes del Estado. En Guatemala, el sistema republicano ha sido inhabilitado por la ambición y la corrupción de políticos inescrupulosos, que violentando la división de poderes del Estado, mueven agendas espurias y fraudulentas en detrimento del bien común. La unidad de inteligencia de la revista The Economist coloca a Guatemala en la categoría de régimen híbrido, un país donde conviven la democracia, el autoritarismo y la corrupción. Un estado donde la independencia judicial es casi inexistente y las libertades civiles se ven constantemente amenazadas. Los responsables de la captura del Estado guatemalteco son actores políticos y económicos que se dedican a actividades que van desde la compra-venta de privilegios y el saqueo del presupuesto nacional hasta el narcotráfico, y no descartan el asesinato. El caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, conocido también como el caso Tigo, presentado recientemente por el Ministerio Público y la CICIG, demuestra con claridad cómo funciona la captura del Estado y cómo se destruye la independencia de poderes. Según las autoridades, la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti manejaba una red criminal que desde el Ejecutivo pagaba a docenas de diputados con el objetivo de aprobar leyes a la medida, influir en la elección del Contralor General, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones y presidencias de comisiones legislativas. Por este caso, el MP solicitó retirar la inmunidad a un primer grupo de diputados, al ministro de Economía ex empleado de Tigo y al candidato oficial a la presidencia.
También Sandra Torres aprovecha la captura del Estado, de la que ha sido cómplice desde hace 2 décadas para su beneficio. El control que Torres posee sobre la Corte Suprema de Justicia, por la influencia que su bancada ejerce en la elección de jueces y magistrados, le ha permitido mantener su inmunidad frente a las serias acusaciones en su contra presentadas por el Ministerio Público. Además, Torres ha utilizado este control para pervertir, manipular y denigrar la ley contra el femicidio, utilizando a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones para evitar que fiscales del MP la investiguen y que el periódico realice publicaciones sobre ella. Estos síntomas claramente autoritarios fueron calificados por el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una forma de censura a la libertad de expresión, una grave violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y una violación a la Constitución Política de la República de Guatemala. Un control similar al que hoy tiene Sandra Torres sobre el sistema de justicia tenía también la alianza entre el Partido Patriota y el Partido Líder, una agrupación mafiosa que nació en el seno de la UNE, quienes jugaban a la falsa oposición durante el gobierno patriotero y que se repartieron la elección de jueces y magistrados para lograr la impunidad y el control del organismo judicial que pretendían usar cuando Valdizón y Sinibaldi llegaran al poder. Si en la campaña, Sandra Torres y otros actores políticos utilizan el control que tienen sobre cortes y tribunales para acallar a la prensa, bloquear investigaciones en su contra, atacar a contrincantes políticos y amedrentar a los fiscales que les investigan, ¿qué estarán dispuestos a hacer si llegan al poder? ¿Cómo podemos frenar los abusos del poder político si éste tiene capturados a los órganos de control? Un país con una república derrotada y sin independencia de poderes no es país. Es un territorio donde se salva el que puede. Las fuerzas de seguridad lograron la detención este martes de María Marta Castañeda Torres, sobrina de la candidata presidencial Sandra Torres, en la zona 8 de Misco, sobre quien pesaban 4 órdenes de captura. 2 de las órdenes fueron giradas el 14 de febrero de 2014 por los juzgados de primera instancia penal de Mazagua y Guanagazapa, Escuintla, por los delitos de caso especial de estafa. Otra de las órdenes fue girada por rebeldía por el juzgado de primera instancia penal de San Antonio Huista, Huehuetenango, debido a que Torres Castañeda no se presentó a una audiencia por un caso que se sigue en su contra, que fue programado para el 7 de enero de 2015. La última orden fue girada por el juzgado de primera instancia penal de Cunén, Quiché, el 23 de julio de este año, por el delito de defraudación tributaria. Torres Castañeda fue llevada a la torre de tribunales en la zona 1 capitalina. Señora Torres, por favor, quiero hablarle. Yo tengo su apellido, yo soy pastora del Príncipe de Paz. Y me dijo el Señor que desde el vientre de su madre la escogió y que usted es la presidenta. No estoy apoyándola a nada, pero Dios me dijo que usted es la próxima presidenta, porque Él me habló, no hay otro presidente, es un mensaje de Dios, usted es la presidenta de Guatemala. Muchas gracias, doctora. Gracias, mamita. Es un mensaje y estoy el 100% segura porque Dios no falla, Dios no falla. Es una promesa de Dios. Gusto de saludarla. Mamadita linda. Mamá, como la quiero. Mamadita linda. Muchas gracias por venir. Queremos como presidente. Primero Dios, le vamos a mucho. Necesito vaya con usted. Es una promesa de Dios. Su honor, licenciada. Escoltado por 2 elementos de la Policía Nacional Civil, 2 mujeres de la PNC con un pañuelo. Sandra Torres, ex candidata presidencial y ex primera dama de Guatemala, fue detenida y enviada a prisión el lunes. Fue trasladada por la policía desde su residencia a la sede de tribunales bajo acusaciones de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita en una investigación apoyada por una misión antimafias de la ONU. Torres perdió el pasado 11 de agosto el balotaje presidencial frente al médico derechista Alejandro Yamatei.
Durante